Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Los eventos en este video ocurren en el año 2021. Bobby Ann McLeod, de 18 años, de Gran Bretaña, informó a sus padres que se iba de casa para encontrarse con su novio, pero horas después, estaba claro que había desaparecido. Su familia contactó a la policía y al día siguiente comenzó una búsqueda masiva que culminó en el espantoso descubrimiento. Bobby Ann, sus padres, Donna y Adrian, y su hermano Lee, vivían en Plymouth. Plymouth es una animada ciudad costera en el suroeste de Inglaterra. Tiene una rica historia y un patrimonio marítimo que se remonta siglos atrás. Plymouth, con su impresionante paseo marítimo y su vibrante centro, es un destino popular tanto para turistas como para locales. El 20 de noviembre de 2021, alrededor de las 5:45 p.m., Bobby Ann salió de su casa en Plymouth y se dirigió a la parada de autobús más cercana en Shipstore Road. Al salir, le dijo a su padre cuánto lo amaba y que iba al centro a encontrarse con su novio y amigos en común. Bobby Ann solo necesitaba unos minutos para llegar a la parada de autobús. Conocía la ruta porque la había recorrido numerosas veces. Había pasado 1 hora y media desde que Bobby Ann salió de casa. Su madre, Donna, le envió un mensaje de texto para ver si estaba bien. Si había llegado a su destino sin recibir respuesta, una preocupada Donna intentó contactar a su hija, pero Bobby Ann tampoco respondía a su teléfono, y eso fue completamente inútil. Pasó otra hora más o menos antes de que el novio de Bobby Ann llamara a sus padres para ver si su hija estaba en casa. Estaba preocupado porque Bobby Ann no se había presentado a su cita y todas sus llamadas telefónicas habían sido infructuosas. Los padres de Bobby Ann se preocuparon cuando llamaron a todos los amigos conocidos de su hija y descubrieron que nadie sabía dónde estaba. Inmediatamente contactaron a la policía y reportaron su desaparición. Ya eran más de las 9 p.m. el día siguiente, el 21 de noviembre. La policía inició una búsqueda en la zona, que incluyó a la familia de McLeod y a voluntarios. Se distribuyeron folletos con la imagen de Bobby Ann por toda la ciudad. Su desaparición fue cubierta en las redes sociales y en los medios de comunicación convencionales. Su hermano, Lee McLeod, publicó en su página de redes sociales: «Estoy rogando a cada persona en Plymouth que me ayude a buscar en todas partes, buscando por todo. Por favor, todos. Si oyen o ven algo, por favor, háganmelo saber». La policía descubrió rápidamente que Bobby Ann no había abordado ninguno de los autobuses programados hacia el centro. Sin embargo, mientras entrevistaban a las personas, los oficiales descubrieron que un residente local había pasado por la parada de autobús la noche anterior y había visto a Bobby Ann allí. La implicación era que ella definitivamente había llegado a la parada de autobús, pero no había subido por alguna razón. La evidencia de que ella estaba en la parada de autobús fue rápidamente corroborada. El área de la parada de autobús fue acordonada después de que descubrieran unos auriculares inalámbricos en la acera detrás de ella que fueron identificados como de Bobby. Los policías estaban literalmente de rodillas, buscando en toda el área posibles pruebas. También se buscó evidencia a lo largo de la ruta de la niña desde su casa hasta la parada de autobús, así como en todas las calles cercanas. Dado que Bobby Ann estaba en la parada de autobús pero nunca subió al autobús, que sus auriculares fueron descubiertos cerca de la parada de autobús, y una serie de otros detalles que la policía no reveló, las autoridades comenzaron a sospechar que la niña había sido secuestrada. La policía instó a cualquier persona con información relevante para la investigación a presentarse. Un gran número de oficiales participaron en la búsqueda, haciendo todo lo posible para localizar a Bobby Ann lo antes posible. Los investigadores intentaron rastrear la ubicación de su teléfono celular, lo que reveló que estaba dentro de los límites de la ciudad, pero no pudieron determinar exactamente dónde, ya que todas las llamadas al número de Bobby Ann fueron enviadas al buzón de voz. La policía confiscó el teléfono de la chica ese mismo día. Fue entregado a la policía por el conductor del autobús que estaba en la ruta donde Bobby Ann desapareció. Resultó que un residente local llegó a la misma parada de autobús a las 7:15 p.m. la noche anterior y descubrió el teléfono y una funda de auriculares allí. A las 7:23 p.m. llegó un autobús, y el hombre le entregó los objetos que había encontrado al conductor, asumiendo que el dueño los buscaría. Al día siguiente, el conductor del autobús notó que Bobby Ann estaba desaparecida y la última vez que la vieron fue parada en la parada de autobús. Contactó a la policía y entregó el teléfono y la funda de los AirPods. El día siguiente es el 22 de noviembre. Las familias de la policía y los voluntarios buscaron en los bosques y caminos alrededor de la casa de Bobby Ann, pero no se encontraron pistas. La noche siguiente, el 23 de noviembre,
La policía anunció que se había descubierto el cuerpo de una mujer en la playa de Bovsan, aproximadamente a 8 millas de la parada de autobús. Fue descubierto en una zona boscosa aproximadamente media milla de la playa. Durante el proceso de identificación de la familia McLeod se confirmó lo peor. El cuerpo de Bobiane fue descubierto, y su muerte devastó a la familia y amigos. La familia agradeció a todos los que asistieron a la vigilia conmemorativa de Bobiane, que se llevó a cabo cerca de la parada de autobús donde fue vista por última vez. Donna McLeod, la madre de Barbie, sollozó mientras rendía homenaje a su hija, y agradecía a amigos, familiares y a la comunidad por su apoyo. Rodeada de otros miembros de la familia, su voz temblaba mientras terminaba una declaración preparada. Ella declaró: «Me gustaría agradecer a todos por venir en nombre de la familia. Es agradable que todos se estén uniendo en estas circunstancias. Desafortunadamente nuestra querida Bobiane ha sido arrebatada de nosotros, pero nunca será olvidada. Me gustaría que todos sostuvieran sus velas en alto. Esto es por Bobiane». Esto fue seguido por un momento de silencio mientras toda la audiencia levantaba sus velas al unísono. Liam McLeod, el hermano de Bobiane, compartió una desgarradora foto de la infancia de ambos para rendir homenaje a su hermosa y talentosa hermana. La imagen mostraba a los dos hermanos sonriendo con sus uniformes de escuela primaria. El señor McLeod escribió en un mensaje junto a la foto: «Hasta que nos volvamos a ver, hermana, te quiero. No merecía ser una chica tan hermosa y talentosa, y mucho menos ser mi hermana pequeña. Las aventuras y los viajes que hicimos siempre serán recordados. Ahora puedes descansar en paz». Cuando la policía descubrió el cuerpo, estaba desnudo. Sin embargo, el médico forense concluyó que no había evidencia de que Bobiane hubiera sido violada antes de su muerte. Sufrió lesiones graves en la cabeza y la cara, incluyendo 14 laceraciones. No está claro cuánto tiempo habría buscado la policía el cuerpo de Bobiane si no fuera por un evento. El 23 de noviembre, el día exacto en que se descubrió el cuerpo, un hombre entró en la comisaría del centro. Esto ocurrió a la 1:17 p.m. Al entrar, pidió hablar con alguien e informó que tenía información sobre la niña desaparecida y quería ayudar a la policía y a su familia. Cuando llegó un detective, el hombre admitió haberlo hecho. Confesó haber secuestrado y asesinado a Bobiane y proporcionó algunos detalles sobre el crimen después de señalar la ubicación del cuerpo en un mapa. Los oficiales de policía, que esperaban que Bobiane aún estuviera viva, se dirigieron allí de inmediato. Desafortunadamente, sus esperanzas no se cumplieron. Cuando los inspectores se abrieron camino a través de la densa maleza, descubrieron el cuerpo, que estaba desnudo y boca abajo. No había duda de que la niña había muerto. El hombre que confesó el horrendo crimen era un residente de 24 años de la isla Kodiak. Era hijo de un exmilitar que se quedó con su madre tras el divorcio de sus padres. De hecho, vivía a solo unos pocos kilómetros de la parada de autobús donde se vio a Bobiane por última vez. Kodiak Island fue detenido como sospechoso. Un abogado habló en su nombre diciendo: «Acepto toda la responsabilidad por la muerte de Bobiane». Ackland también declaró en la declaración que nunca había conocido a la víctima antes de esa fatídica noche y confirmó que él fue quien la secuestró en la parada de autobús. La policía confiscó su coche, teléfono, computadora y varios otros artículos de cualquier persona familiarizada con la isla Kodiak. Era un buen tipo, guitarrista y compositor para la banda local de indie rock llamada Recruiter. Nadie sabía que Ackland estaba interesado en los asesinos en serie de todo el mundo, además de la música. Sus ídolos personales incluían a Joseph DeAngelo Jr., Andrei Chikatilo, Ivan Milat, Fred West y Tommy Seys. Ted Bundy, sin embargo, era el número 1 en la clasificación personal de Ackland, con un número desconocido de víctimas, pero al menos 30. Ackland se centró en Ted Bundy y sus atrocidades. Los investigadores descubrieron 3.216 imágenes en el teléfono de Ackland, muchas de las cuales eran perturbadoras, oscuras y recordaban a las películas de terror, en los días y semanas previos a la muerte de Bobiane. Ackland buscó en Internet información sobre crímenes de asesinos en serie, también buscó áreas remotas en Dartmoor y posibles armas. El día del secuestro de Bobiane, Ackland estaba navegando por el sitio web de una tienda de deportes en línea, mirando bates de béisbol, máscaras de esquí y ropa impermeable. Es importante señalar que, a pesar de sus aficiones clandestinas, Kodiak Island nunca había llamado la atención de la policía, ni había tenido problemas con la ley. Aparentemente, se obsesionó tanto con su pasatiempo secreto, que cometió un crimen grave. Se ha descubierto que Bobiane fue una víctima involuntaria que por una cruel coincidencia se encontró en el camino de Ackland, quien, como una bestia feroz, salió a cazar presas esa noche. Los eventos de esa noche fueron los siguientes. Bobiane llegó a la parada de autobús alrededor de las 6:15 p.m. Ackland, que estaba conduciendo su Ford Fiesta por el vecindario,
le dijo a los detectives que la vio en la parada. Bobby Ann se parecía a su exnovia en apariencia, pero Cody afirma que ese no fue el desencadenante emocional que lo llevó a atacar. Simplemente estaba buscando una víctima para llevar a cabo sus planes a largo plazo. La policía concluyó que incluso si Ackland no hubiera conocido a Bobby Ann, habría llevado a cabo su plan. La víctima podría haber sido de cualquier género. Eso es lo que creía la policía. Cuando Ackland vio a Bobby Ann, detuvo su coche en la carretera detrás de la parada de autobús. Después de observarla durante unos minutos y asegurarse de que no había nadie más presente, Ackland tomó su martillo precomprado, se acercó sigilosamente a Bobby Ann y le golpeó la cabeza 2 veces. Luego asumí que estaba muerta. Ackland regresó a su coche y se preparó para abandonar la escena. Desafortunadamente, mientras se alejaba, notó que Bobby Ann aún estaba viva y tratando de levantarse, así que regresó a la parada de autobús, movió su cuerpo semiconsciente a su coche y la condujo 20 millas hasta el aparcamiento del bosque de Belver y Dartmoor a las 7:45 p.m. Se detuvo en este aparcamiento, que está enclavado en el corazón de un bosque. Tenía la intención de dejar el cuerpo allí, pero descubrió que Bobby Ann aún estaba viva y consciente. Desafortunadamente, Ackland no lo pensó 2 veces, no buscó ayuda ni llevó a Bobby Ann al hospital. En su lugar, la ayudó a salir del coche. La señorita McLeod le dijo que yo estaba asustada, y él respondió, yo también. Nunca he hecho esto antes. Le golpeé 12 veces en la cabeza, en un intento de destruir pruebas. Ackland quemó el bolso de Bobby. Después de golpear a Bobby Ann McLeod con un martillo de garra una docena de veces, Cody Ackland se sorprendió de que la joven de 18 años aún pudiera hacer ruido. Más tarde, cuando se lo contó a la policía, pensó, vaya, me quito sombrero ante ti. Tuvo una última oportunidad para salvar la vida de Bobby Ann. Sin embargo, una vez más, Ackland se negó. En su lugar afirmó que había puesto fin al sufrimiento de la niña. Luego cargó el cuerpo en el maletero de su coche y condujo casi 30 millas hasta Bobby's. Escondió su cuerpo después de quitarle los zapatos, la ropa y las joyas. Alrededor de las 10 p.m., Ackland llegó a casa y se fue a la cama. Al día siguiente, condujo hasta Tamerton Folliot, al norte de Plymouth, y arrojó el martillo al Tamar, así como una bolsa de plástico que contenía su ropa y la de ella manchada de sangre en unos terrenos cercanos, en Cumbe Lane. El martillo nunca fue encontrado, a pesar de una exhaustiva búsqueda policial. El mismo día 21 de noviembre, Ackland fue a una pizzería con amigos, asistió al ensayo de su banda y pasó la mayor parte de la noche en el pub. Todos los que vieron a Cody ese día comentaron sobre su inusualmente alegre estado de ánimo. Estaba disfrutando de bromear y abrazar a sus amigos, lo cual era inusual para él. Al día siguiente, el 22 de noviembre, Ackland siguió divirtiéndose comprando palomitas y yendo al cine. Mientras veía la película, la familia de la policía y los voluntarios buscaban a Bobby Ann, y Ackland usaba su teléfono para mantenerse al tanto de las últimas noticias. El 23 de noviembre, Cody estaba en su trabajo, que no era de música. Según los periódicos ingleses, trabajaba para una empresa de servicios de automóviles. Después de salir a almorzar, Ackland envió un mensaje a un chat, donde los miembros del grupo musical reclutaron una palabra que él había escrito. Los quiero a los dos. Al mismo tiempo le envió un mensaje de texto a su madre diciéndole cuánto la amaba y luego fue a la comisaría para confesar el crimen. Los compañeros de banda de Ackland emitieron un comunicado en Facebook declarando que disolverían el grupo de inmediato como muestra de respeto hacia el fallecido adolescente. También afirmaron que los miembros restantes, el reclutador Josh y Mike, están todos en shock y en completa incredulidad ante los trágicos eventos de los últimos días. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y amigos de Bobby Ann McLeod, quienes deben estar devastados por su fallecimiento. Como muestra de respeto, hemos decidido no continuar como banda y nos disolveremos con efecto inmediato. No haremos ningún comentario adicional en este momento. Además de la confesión de Ackland, la policía tenía una gran cantidad de pruebas físicas, incluyendo el ADN de Bobby Ann descubierto en su coche y zapatillas recuperadas de su casa. En cuanto al motivo, el detective Mike West, quien dirigió la investigación, declaró que Ackland se negó a elaborar sobre su motivo y evitó responder a la pregunta de por qué mató a Bobby Ann. Al mismo tiempo, el detective no descartó la posibilidad de que, después de reflexionar sobre sus acciones, Ackland pudiera volverse más comunicativo y proporcionar más información en el futuro. Más tarde le diría a un psiquiatra que los sentimientos de depresión que había experimentado antes de asesinar a la señorita McLeod habían desaparecido y que ya no estaba lleno de resentimiento, como si este acto violento fuera una manifestación de esos sentimientos. El juicio tuvo lugar en mayo de 2022. El abogado de Rytol y Ackland declaró que los psiquiatras determinaron que su cliente no sufría de una enfermedad mental, sino que había tenido dificultades durante la infancia.
A Ackland le diagnosticaron TDAH, dislexia, depresión y ansiedad. Y a la edad de 19 años había sufrido de depresión durante 7 años. El señor Tolley declaró que Ackland había recibido poco consuelo de su vida en casa o en la escuela, y que su padre y otros modelos masculinos no le habían ofrecido mucho alivio o apoyo. En la sentencia, el juez Robert Linford informó a Ackland que su acto fue una salvajada determinada y que estaba satisfecho con la evidencia de que tenía la intención de matar. Esta pobre persona soportó una larga y terrible agonía. Tenía toda su vida por delante hasta que tú la terminaste de manera brutal y salvaje, dijo. Estabas claramente planeando un asesinato y cometiste un asesinato. Cody Ackland, de 24 años, ha sido condenado a cadena perpetua. Cumplirá 31 años en prisión antes de ser elegible para la libertad condicional. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Susie Cooper estaba en el pub Nag's Head, en Haworth, York, Reino Unido, la noche del jueves 18 de marzo de 2009. Esperaba con ansias la llegada de su querida amiga, Claudia Lawrence, con quien tenía la intención de compartir una bebida, un acontecimiento común entre amigas cercanas que se sentían más como hermanas. Susie esperó pacientemente, pero Claudia no aparecía por ningún lado. Susie le envió un mensaje de texto a Claudia, preocupada de que pudiera estar llegando tarde. Sin embargo, después de no recibir respuesta, decidió llamar a Claudia, solo para descubrir que la llamada fue directamente al buzón de voz. Parecía inusual que Claudia faltara a su reunión, así que Susie consideró la posibilidad de que Claudia simplemente se hubiera quedado dormida. Claudia trabajaba como chef en la Universidad de York, lo que le exigía llegar temprano debido a la naturaleza de su trabajo. Después de conseguir el trabajo, se mudó a Haworth Road, donde vivía sola en una modesta casa adosada, disfrutando de su soledad. Claudia disfrutaba participando en una variedad de actividades. Frecuentemente socializaba con amigos en el pub Nag's Head y pasaba tiempo perfeccionando sus habilidades de equitación que había desarrollado desde que era niña. Claudia tenía un pony cuando era niña, y la casa de su familia en Malton, un pueblo mercado de North Yorkshire, incluía un prado. Su crianza estuvo llena de alegría y satisfacción porque era la menor de 2 hermanas. Su hermana, Ali, era 3 años mayor. Sus padres mayores, Peter y Joan, les proporcionaron una vida maravillosa y una buena educación, enviándolas a una escuela privada para una crianza cómoda. Aparte de las comodidades materiales, Claudia y su hermana aprendieron los profundos valores de la bondad y el amor. Su hogar se convirtió en un refugio para los animales necesitados, inculcando en Claudia una actitud compasiva y cariñosa que llevó a la adultez. A pesar del divorcio de sus padres cuando ella era adulta, Claudia se mantuvo cercana tanto a su padre, un abogado en el pueblo, como a su madre. Claudia no se presentó en Nag's Head esa fatídica noche, y Susie se preocupó cada vez más ya que no había tenido noticias de ella. Susie decidió revisar a Claudia de nuevo a la mañana siguiente, sintiendo que era extremadamente inusual que Claudia faltara a una reunión sin comunicarse. Esta vez, su intento de llamar a Claudia resultó en un descubrimiento más inquietante. El teléfono de Claudia estaba apagado. Susie se alarmó de inmediato, porque Claudia era conocida por llevar siempre su teléfono consigo y por estar enviando mensajes constantemente. Susie, preocupada por el bienestar de Claudia, contactó a Peter y le expresó su incapacidad para localizarla. También preocupado, Peter aceptó ir a la casa de Claudia a investigar la situación. Persisten los temores de que Claudia haya estado involucrada en un accidente en casa o, peor aún, haya enfrentado una posible amenaza de un intruso. Peter tomó la iniciativa de contactar a la Universidad de York, donde Claudia trabajaba como chef y tenía programado trabajar el jueves. Desafortunadamente, la noticia que recibió fue perturbadora. Claudia no se presentó a trabajar ese día. Cuando Peter llegó a la casa de Claudia, notó que sus zapatillas estaban ordenadamente colocadas junto a la puerta, los platos estaban apilados y su cama estaba perfectamente hecha. Su pasaporte y las tarjetas bancarias estaban presentes, al igual que las joyas que solía llevar fuera del trabajo. Su teléfono y su mochila estaban notablemente ausentes. Claudia siempre llevaba su mochila al trabajo, que usaba para transportar su uniforme de chef. Esto planteaba la inquietante posibilidad de que ella hubiera salido para trabajar el 18 de marzo como estaba previsto, y su falta de llegada sugería que algo había salido mal en el camino. Reconociendo la urgencia de la situación, Peter contactó de inmediato a la policía, denunciando oficialmente la desaparición de Claudia. El caso reveló sus peculiaridades desde el principio, lo que provocó una respuesta inusual por parte de la policía. A pesar de la edad de Claudia, de 35 años,
y la falta de signos evidentes de juego sucio, la policía lanzó una búsqueda inmediata. En los casos que involucran a adultos, particularmente cuando no hay evidencia obvia de mala conducta, las autoridades pueden adoptar un enfoque más paciente, teniendo en cuenta la posibilidad de que los individuos tomen un descanso o un tiempo para sí mismos y reaparezcan más tarde. Sin embargo, en el caso de Claudia, los policías estaban inclinados a pensar lo contrario. Claudia había sido vista por última vez un miércoles, después de hablar por teléfono con Peter y Joan esa misma noche. Más allá de ese punto, su paradero era un misterio, sin pistas discernibles. Reconociendo la gravedad de la situación, la policía respondió rápidamente, enviando a casi 200 oficiales para buscar en el área alrededor de la casa de Claudia y la ruta que normalmente toma para ir al trabajo. También investigaron minuciosamente los eventos del día en que fue vista por última vez, con la esperanza de encontrar cualquier ocurrencia inusual que pudiera arrojar luz sobre su desaparición. Claudia fue captada por las cámaras de seguridad saliendo del trabajo justo después de las 2:30 el miércoles anterior. Su caminata de 45 minutos para hacer su tarea fue capturada en video por varias cámaras de CCTV. Durante su caminata, echó una carta al correo y un colega que la vio le ofreció un aventón. Claudia rechazó la oferta, regresó a casa poco antes de las 3 p.m., entró brevemente y fue vista caminando hacia su casa nuevamente 15 minutos después. Más tarde esa noche, Claudia hizo una llamada telefónica rutinaria a su padre, Peter, y luego otra a su madre, Joan. Ambas conversaciones fueron insignificantes, sin contenido alarmante o angustiante, y siguieron el patrón habitual de sus interacciones. Claudia mencionó durante la llamada con Joan que se iba a acostar pronto para prepararse para un turno temprano, que comenzaba a las 6 a.m. Hablaron sobre cómo estaban viendo el mismo programa de televisión, ubicación y planes para el Día de la Madre. Claudia terminó la llamada con un casual "buenas noches", un intercambio aparentemente rutinario que trágicamente marcó la última conversación entre John y su hija. Claudia envió un mensaje de texto a las 8:23 p.m. Claudia no respondió a un mensaje de texto enviado, aproximadamente una hora después por un amigo de Chipre. Su teléfono se apagó a las 12:10 a.m. Según la investigación policial, Claudia probablemente se despertó como estaba planeado a la mañana siguiente, lista para salir de su casa con su mochila y su teléfono. Las fuerzas del orden creen que un incidente ocurrió el 19 de marzo entre Howard Road y Goodride College. Un ciclista informó haber visto a una mujer parecida a Claudia conversando con un hombre cerca de la subestación eléctrica de Melrose Gate a las 5:35 a.m., lo que proporcionó información importante. Este horario coincidía con la presencia habitual de Claudia en ese lugar, ya que el puente estaba a solo 10 minutos a pie de su casa. El hombre identificado por la policía como fumador zurdo fue el foco de esta observación. Aunque este relato parecía significativo, la cámara de CCTV en las tiendas de la Puerta Melrose, un poco más adelante en la ruta, no captó ninguna imagen de Claudia durante ese periodo de tiempo. Otro testigo informó haber visto a un hombre y una mujer discutiendo en la franja de césped junto a un vehículo estacionado en University Way. Alrededor del momento en que Claudia debía comenzar a trabajar, a pesar de los esfuerzos policiales, incluidas las búsquedas en la zona y los llamados públicos para obtener información, nadie se presentó con información irrelevante sobre los avistamientos. Las investigaciones no revelaron nada sobre el destino de Claudia. No había una escena del crimen identificable, y seguía sin estar claro si Claudia había estado desaparecida desde la noche del miércoles, o si realmente se fue a trabajar el jueves por la mañana. Las circunstancias misteriosas que rodean la desaparición de Claudia se volvieron más complejas, dejando a los investigadores y a quienes se preocupan por ella en un estado de incertidumbre. Varios errores en el manejo del caso de Claudia obstaculizaron los esfuerzos de búsqueda. Un error notable fue la distribución de una fotografía de Claudia con el cabello rubio en Internet y a través de agencias de noticias. Claudia tenía el cabello oscuro cuando desapareció, sin embargo. Esta tergiversación puede haber causado confusión a aquellos que intentaban identificarla. Claudia no poseía un teléfono inteligente y no tenía cuentas en redes sociales, lo que agravó la situación. La falta de rastros digitales dificultó que la policía rastreara sus últimos movimientos, limitando su capacidad para establecer una cronología completa de los eventos que llevaron a su desaparición. La policía investigó las grabaciones de CCTV en las cercanías de la casa de Claudius y descubrió detalles intrigantes. El miércoles a las 7:15 p.m.,
Un hombre con una mochila entró en el callejón detrás de la casa de Claudius y se quedó solo un minuto. Lo que añadía a la rareza era su costumbre de retroceder y esperar a que un transeúnte pasara antes de salir, lo que implicaba un deseo de no ser visto. Luego, a las 5:07 am del jueves, otro hombre fue detenido después de entrar y salir del mismo callejón en menos de un minuto. Debido a la baja calidad de las imágenes, no estaba claro si era la misma persona en ambas ocasiones. Extrañamente, ningún hombre se presentó en relación con los avistamientos. A las 5:42 am, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran un Ford Focus de color claro conduciendo por Hogwood Road hacia la casa de Claudia. En algún momento, se pueden ver las luces de freno del coche encenderse, indicando que el conductor está frenando. La policía especuló que el conductor del vehículo podría haberse detenido para recoger a Claudia en su casa. Sin embargo, ni el coche ni su dueño fueron encontrados. No se descubrió nada de valor significativo durante la búsqueda en la casa de Claudia. Sin embargo, se descubrió una huella dactilar parcial no identificada en el vehículo, añadiendo otra capa de misterio a la investigación. 6 semanas después de la desaparición de Claudia, la policía convirtió el caso en una investigación por asesinato sospechoso. La decisión se basó en la falta de pruebas que indicaran si Claudia estaba viva o muerta. Durante la búsqueda continua de Claudia, la cobertura mediática cambió, influyendo en la percepción pública del caso. Inicialmente se centró en una joven trabajadora y amable, que desapareció en su camino al trabajo, causando una gran preocupación y un deseo compartido de descubrir la verdad. El escenario de una mujer desapareciendo mientras se desplazaba al trabajo resonó profundamente, infundiendo miedo y pánico en la comunidad, porque la gente puede empatizar fácilmente con la posibilidad de que tal incidente le ocurra a cualquiera. La historia del caso Claudius dio un giro dramático cuando surgieron detalles sobre su vida privada, revelando múltiples relaciones con hombres, algunos de los cuales estaban casados. Parte del enfoque cambió de una hermosa y amigable chica desaparecida a una destructora de hogares desaparecida. Las relaciones de Claudia incluían a hombres casados, por supuesto, se negaron a cooperar con cualquier investigación, por lo que el caso estuvo envuelto en misterio, rumores y acusaciones. Incluso hoy en día, algunas personas se niegan a compartir información relevante. La relación de Claudia no debería haber afectado ninguna de las coberturas. Claudia era una mujer soltera sin hijos, y sus relaciones no deberían haber sido el tema de titulares y fragmentos de sonido. Aquellos que conocían a Claudia la describieron como una amiga cariñosa y atenta. La única razón por la que sus relaciones importan es si alguno de los hombres estuvo involucrado en su desaparición o no. Y es por eso que el secreto que rodea algunas de esas relaciones ha obstaculizado los esfuerzos para localizar a Claudia. La verdad es que esa noche de miércoles puede que no haya dormido en su propia casa. Puede que haya conocido a alguien, pero no han revelado esta información. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué no? Desafortunadamente no se han proporcionado respuestas, y la desaparición de Claudia sigue sin resolverse y es un completo misterio. En un desarrollo significativo, 5 años después de la desaparición de Claudia, el caso avanzó en 2014. La policía realizó sus primeros arrestos y registró lugares relacionados con la investigación. Se registró una casa en North Shields, Tyneside, y se excavó un sótano en un pub de Aecom en Nueva York. Notablemente, el teléfono de Claudia había sido rastreado en la zona en las semanas previas a su desaparición. La investigación sobre la desaparición de Claudia dio varios giros, incluyendo el arresto de un hombre de 59 años, bajo sospecha de asesinato, y un hombre de 46 años bajo sospecha de obstrucción a la justicia. No obstante, ambos individuos fueron liberados sin cargos. Un año después, 4 hombres que frecuentaban el pub Next Head fueron arrestados bajo sospecha de asesinato. Desafortunadamente, el caso no se siguió debido a la falta de pruebas. Debido a la falta de hallazgos concluyentes, el caso Claudius sigue envuelto en misterio e incertidumbre. La búsqueda de la verdad ha estado llena de pistas falsas y callejones sin salida. La familia de Claudia, que la adoraba, ahora mantiene la esperanza de que alguien se presente algún día con información vital. Hasta entonces, el destino de su amada hija y hermana es desconocido, dejándolos con la esperanza perdurable de que surjan respuestas y se cierre este misterio de larga data. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.
Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. El caso de Lori Valvo y Chad Daybell, esposos del fin del mundo. Los crímenes motivados por la religión son comunes en la práctica delictiva. Según las estadísticas, los fanáticos religiosos matan a más de 100 personas cada año en todo el mundo. Frecuentemente, estas víctimas no comparten las creencias tradicionales de los fanáticos. El caso de Lori Valvo y Chad Daybell, una pareja desequilibrada, conmocionó al mundo hace unos años y aún no se ha resuelto. Esta historia ha sido cubierta por medios de comunicación en múltiples países, sorprendiendo y desconcertando a la gente. Es una historia sobre la pasión corrupta, la creencia en la propia superioridad, la avaricia y la completa falta de principios morales. La pareja causó daños a 5 miembros de su propia familia, 2 de ellos niños. El proceso legal contra los llamados cónyuges del infierno aún está en curso. Se enfrentan a la pena de muerte por sus atroces acciones. Sin embargo, no solo niega su culpabilidad, sino que también esperan sinceramente evitar el castigo o recibir penas leves. Pero empecemos por el principio y tratemos de desentrañar esa historia horrible y compleja para entender cómo las personas que afirman haber descubierto a Dios han perdido por completo su humanidad. ¿Quién es Chad Daybell y cómo se convirtió en el líder de un movimiento religioso? Chad Guy Daybell nació el 11 de agosto de 1968 en la pequeña ciudad de Provo, Utah, a 18 millas al sur de Salt Lake City. Creció en una familia sencilla, incluso modesta, y era un niño tranquilo y tímido. Chad era un estudiante promedio en la escuela, sin talentos notables ni logros atléticos, y era consciente de su peso. Chad no se inscribió fácilmente en la Universidad Brigham Young, BYU, en Utah, después de graduarse de la escuela secundaria, y obtuvo una licenciatura en periodismo en 1992. Durante sus años universitarios, se casó con una mujer modesta llamada Tamara Douglas, o simplemente Tammy. La pareja tuvo rápidamente 5 hijos, los hijos Seth, Mark y Garth, así como las hijas Emma y Leah. Después de terminar sus estudios, el joven padre trabajó como editor para un periódico local. Sin embargo, debido a las constantes dificultades financieras de la familia, él también trabajaba como vigilante nocturno en una pequeña iglesia y como sepulturero en el cementerio de al lado. Tammy no trabajaba fuera de casa y era la única responsable de las tareas del hogar y de criar a sus hijos, por lo que la familia luchaba por llegar a fin de mes. Chad decidió usar su experiencia en periodismo para escribir su propio libro de temática religiosa. Su obra debut, publicada en 1999, se asemejaba a una colección de historias religiosas o fantasía con temática religiosa. Sorprendentemente, el libro fue un éxito y ganó bien con él. Chad dejó inmediatamente sus trabajos en el cementerio y el periódico para seguir su carrera como escritor. 1 año y medio después, publicó un libro llamado Un pie en la tumba. Este fue un libro de divulgación científica en el que describió sus experiencias como enterrador, y discutió sobre la muerte, el más allá y las reencarnaciones del alma. Daybell fundó Spring Creek Books en 2004, a través de la cual autopublicó sus obras. Estas obras discutían sus creencias sobre el inminente fin del mundo, el día del juicio y otros temas. Según algunos, las creencias religiosas de Chad se han vuelto cada vez más extremas con el tiempo. Chad Daybell ha escrito docenas de libros de ficción y divulgación científica con temas religiosos. Comenzó a dar podcasts, audios y conferencias en video para ayudar a las personas a prepararse para la segunda venida de Cristo. Chad se refería a sí mismo como un escritor apocalíptico y afirmaba poder ver el futuro, escuchando voces de los muertos que le entregaban profecías destinadas únicamente a él. Lori Ryan Balogny Cooks nació el 26 de junio de 1973, en la hermosa ciudad de Loma Linda, California. Creció en una familia numerosa, con 2 hermanos mayores y 3 hermanas. Sus padres, Denise y Barry Cox, trabajaron incansablemente para mantener a sus numerosos hijos desde una edad temprana. Lori estaba especialmente unida a su hermano Alex, con quien tenía una relación de confianza. Él siempre defendía y protegía a su hermana menor. Lori se convirtió en una verdadera belleza con muchos admiradores, así como en una rubia atractiva y carismática con una figura esbelta y una sonrisa cautivadora. Disfrutaba ser el centro de atención y era una persona extrovertida y aventurera. Lori se casó con Nelson Janes, su amor de la secundaria, en la primavera de 1992, cuando ella tenía 18 años. Sin embargo, la joven pareja se dio cuenta rápidamente de que se habían apresurado a casarse y no estaban preparados para la vida familiar, lo que resultó en la disolución de su matrimonio en menos de 1 año. No tuvieron hijos juntos.
Lori se volvió a casar en el otoño de 1995, con un hombre llamado William La Joya. Un año después, la pareja dio la bienvenida a un hijo, Colby, pero su matrimonio terminó en 1998. Solo 2 años después, el niño permaneció bajo la custodia de su madre. Lori se casó con Joseph Anthony Ryan por tercera vez a principios de 2001, y él adoptó oficialmente a su hijo de su matrimonio anterior. Un año después, la pareja tuvo a su hija, Tilea. Pero este matrimonio también terminó en 2005. Notablemente poco después de su divorcio de Joseph, ocurrió un incidente cuando su exmarido llegó para ver a los niños. Fue agredido por el hermano de Lori, Alex, quien declaró en el tribunal que estaba defendiendo el honor de su hermana después de que Ryan la insultara. Como resultado, Cox fue condenado a una multa y a un breve matrimonio en prisión con Charles Vallow. Lori conocía a Charles Anthony Vallow poco después de divorciarse de su tercer esposo, y los dos se casaron en febrero de 2006. Él era 17 años mayor que ella, pero su diferencia de edad no era un problema. Charles había estado casado antes y tenía 2 hijos adolescentes de relaciones anteriores, Zachary y Nicholas. La pareja inicialmente vivía en Nevada con los hijos de Lori de matrimonios anteriores, con Charles y sus hijos visitándolos en vacaciones y fines de semana. Charles tenía un pequeño negocio que proporcionaba un ingreso estable para su familia. Lori, que no había continuado su educación, no trabajaba, y su esposo nunca le habló al respecto. El sobrino nieto de Charles, Joshua Jackson, o simplemente Jafat Vallow, fue adoptado oficialmente por la pareja en 2014. Jafat tenía autismo y necesitaba terapia costosa, que un familiar podía proporcionar. Hacia finales de 2014, la familia decidió mudarse a las islas Hawái, específicamente a la isla de Kauai. Para este momento, los hijos mayores de Colby y Charles eran adultos que vivían de manera independiente, así que los Vallow se trasladaron a la isla como un grupo de 4. Lori, Charles Tiley y Jafat se establecieron en una zona turística popular y decidieron abrir su propio bar de playa que servía jugos frescos, batidos, bebidas refrescantes y cócteles sin alcohol. A pesar de sus mejores esfuerzos, la disponibilidad de materias primas y la experiencia y oficio de Charles, el negocio fracasó rápidamente debido a la feroz competencia. Lori desarrolló un interés por la literatura religiosa alrededor de esta época, y se sintió particularmente atraída por la serie de libros Standing in Holy Places de Chad Daybell. Se fascinó con las ideas del escritor ocultista y se volvió casi obsesionada con ellas. Compró todas sus obras y las leía todos los días. Lori Vallow y Chad Daybell se conocieron. En 2016, la familia se vio obligada a dejar Hawái y trasladarse al continente. Se establecieron en Arizona, y mientras Charles trabajaba duro para mantener a la familia, su esposa Lori se involucró cada vez más en la religión, alejándose de la realidad. Lori y su amiga cercana Melanie fueron a un pueblo vecino para un evento llamado Preparando a las Personas para la Segunda Venida de Cristo, que fue dirigido por Chad Daybell. Lori, una fanática y seguidora devota, no dudó en aprovechar la oportunidad de conocerlo en persona. Lori se sentó en la primera fila, con la mirada fija en Chad. Él también notó a la atractiva rubia, y cuando el escritor y orador religioso decidieron interactuar personalmente con sus seguidores, Lori, como era de esperar, se quedó atrás. Ella se aferró a cada una de sus palabras y le pidió que le tocara la mano. Después de eso, David la miró a los ojos y reveló que habían sido marido y mujer en 7 encarnaciones anteriores. Chad y Lori intercambiaron información de contacto y empezaron a comunicarse todos los días. El esposo de Lori se fue a Nevada por trabajo unas semanas después, así que ella invitó al predicador a una reunión en su casa. Ese día, alrededor de una docena de personas se reunieron en la casa de los Vallow para discutir el día del juicio de Dios y la segunda venida. Lori y Chad también acordaron trabajar juntos para preparar a las personas para el terrible juicio. La pareja comenzó a producir podcasts sobre el evento, así como a dirigir sermones y escribir artículos. Lori se volvió cada vez más distante y desconectada de la realidad y su familia, pero Charles no notó el cambio. Él esperaba que fuera una moda pasajera. Era demasiado tarde cuando se dio cuenta de hasta dónde habían avanzado las cosas. Lori pronto comenzó a hablar de espíritus oscuros en los zombies, diciendo a familiares y amigos que Dios la había elegido para una misión especial. Parte de esta misión implica eliminar los espíritus de la oscuridad, los demonios y todo lo malo. Los intentos de Charles por devolver a su esposa a la realidad fracasaron, y ella comenzó a verlo como una de las entidades malignas que debían ser destruidas. El trágico final de Charles Vallow a finales de 2018, el matrimonio de Lori y Charles Vallow, estaba a punto de colapsar.
Lori cambió todas las cerraduras de su hogar compartido en febrero de 2019, mientras Charles estaba de viaje de negocios por una semana. Cuando Charles regresó, se encontró fuera de su propia casa, su coche personal y la camioneta familiar desaparecidos, y una cantidad significativa de $35.00 había sido retirada de su cuenta. Charles llamó a su esposa en voz alta e intentó entrar en la casa. Lori salió furiosa, lanzando amenazas y maldiciones. Ella gritó que el alma de su esposo había muerto hace mucho tiempo, y que su cuerpo había sido poseído por un demonio, repitiendo una y otra vez: «No sé quién eres ni qué le has hecho a mi esposo». Sin dudarlo, Charles fue a la comisaría y denunció a Lori por robo e interferencia con su hogar y sus hijos. Expresó su preocupación por las amenazas de daño físico de Lori en su contra, lo que resultó en la emisión de una orden de protección que le prohíbe acercarse a él. Las declaraciones hechas por Charles esa noche fueron registradas de acuerdo con el procedimiento estándar. Habló sobre el excesivo fervor religioso de su esposa, su creencia en el inminente fin del mundo y su tendencia a categorizar a las personas como seres de luz o demoníacos. Mientras hacían preguntas aclaratorias, los oficiales se burlaron abiertamente de él, pero emitieron la orden de protección. Al día siguiente, Charles solicitó el divorcio y cambió los beneficiarios de su póliza de seguro de vida de $1.000.00 de Lori a su madre y hermana. Su abogado declaró que Charles estaba preocupado por el bienestar de JJ, ya que necesitaba cuidados especiales. Estaba seguro de que su madre y su hermana manejarían el pago del seguro de manera responsable y cuidarían del niño en caso de su muerte. El padrastro de Tillie no la había adoptado legalmente, por lo que los documentos no podían incluir a un menor no relacionado legalmente. Unos meses después, el señor Balo cometió el error fatal de revocar la orden de protección, con la esperanza de reconciliarse con Lori y salvar su matrimonio. Comenzó a visitar la casa de su exesposa, extrañando a los niños y esperando una reconciliación familiar. El 11 de julio de 2019, Charles llegó para ver a sus hijos y fue fatalmente disparado 2 veces en el pecho. El hermano de Lori, Alex Cox, llamó a los servicios de emergencia y admitió haber disparado. Alegó defensa propia, afirmando que Charles lo había atacado primero con un bate de béisbol. En respuesta, sacó su pistola y disparó 2 veces sin apuntar. El propietario de la casa y los niños presenciaron el incidente. Sus testimonios fueron algo consistentes, y el tribunal dictaminó que el asesinato fue involuntario y en defensa propia. Cabe destacar que la herida en la cabeza de Alex fue leve, a pesar de la experiencia previa de Charles como jugador de béisbol capaz de infligir daño serio con un bate. Lori organizó una fiesta en su casa con música, muchos invitados y una disco junto a la piscina el mismo día en que el cuerpo de Charles fue llevado a la morgue, justo donde su esposo había sido asesinado y donde aún se podían ver rastros de sangre. No organizó su funeral ni le contó a nadie sobre el incidente. Charles, la madre de su hijo, su hermana y otros familiares se enteraron de su muerte solo una semana después, cuando su cuerpo no reclamado aún estaba en la morgue, el último en una serie de desapariciones y muertes misteriosas. Lori vendió su casa en Arizona poco después de la muerte de su esposo y se mudó con sus hijos a Rexburg, Idaho, cerca de la casa de Chad y su esposa Tammy. El hermano de Lori, Alex Cox, se mudó con su hermana y se estableció en el mismo complejo de viviendas. Lori inscribió a su hijo en una escuela para necesidades especiales, pero su hija de 16 años, Tillie, nunca fue a la escuela. Rara vez se la veía fuera, por lo que muchos vecinos desconocían la existencia de su segundo hijo. Lori describió a su hija como una entidad oscura a una amiga por teléfono alrededor del mismo tiempo. El 8 de septiembre de 2019, los niños, su madre y el tío Alex viajaron al Parque Nacional Yellowstone, donde se unió Chad Daybell. Tillie aparece en varias fotografías de ese viaje. Después de ese día nunca más se la volvió a ver con vida, el 24 de septiembre del mismo año. Lori retiró los documentos de su hijo de la escuela, alegando que ahora recibiría educación en casa. El niño de 7 años tampoco fue visto de nuevo. Menos de un mes después, el 19 de octubre, la esposa de 49 años de Chad, Tammy, murió repentinamente. Chad afirma que ella tenía un resfriado y tos antes de fallecer, mientras dormía por insuficiencia respiratoria. Su muerte fue considerada natural, ya que no había signos de violencia en su cuerpo. Chad se negó categóricamente a una autopsia para determinar la causa exacta. Una decisión extraña que no suscitó sospechas. Tras la inesperada muerte de su esposa,
Chad recibió aproximadamente $500,000 en pagos de seguros. 2 semanas después, Chad y Lori viajaron a las Islas Hawái para casarse en una ceremonia junto a la playa. Los hijos de Daybell, que aún estaban de luto por su madre, quedaron completamente desconcertados e incapaces de entender las acciones de su padre. Cuando la pareja regresó a Arizona, vivieron juntos y engañaron a los demás al afirmar que los hijos de Lori estaban con parientes o que ella no tenía hijos en absoluto. También alquilaron una pequeña unidad en una instalación de almacenamiento local y luego trasladaron todas las pertenencias de los niños como si nunca hubieran existido en la casa. Otro mes después, el 12 de diciembre de 2019, Alex Cox murió inesperadamente en casa. La causa de la muerte parecía ser un ataque al corazón, pero debido a la insistencia de su hermana, no se realizó ninguna autopsia, y el incidente fue considerado una investigación natural, arresto y un descubrimiento horrífico. A medida que pasaba el tiempo, más personas seguían preguntándole a Lori sobre el paradero de sus hijos. Engañó a los vecinos y conocidos con facilidad, pero mentir a los familiares resultó más difícil. Su hijo mayor, Colby, que tuvo poco contacto con su madre después de mudarse, hizo un intento sincero de contactar a su hermana menor. Lori inicialmente respondió desde el teléfono de su hija, fingiendo ser Tilly, pero Colby rápidamente se dio cuenta de que algo estaba mal. Mientras tanto, los miembros de la familia de Charles exigían acceso a JJ. Querían llevarse al niño de vacaciones o los fines de semana, o simplemente hablar con él por teléfono. Pero Lori se negaba consistentemente o ponía excusas absurdas. Eventualmente, la abuela del niño reportó su desaparición a la policía. Colby entonces se acercó a la policía para encontrar a su hermana menor. Cuando los agentes de la ley llamaron a la puerta de Lori y le pidieron que trajera a los niños para una conversación, ella mintió, alegando que estaban visitando a unos parientes. Esta información resultó ser falsa, y la policía regresó a su casa. Le dieron una semana para presentarse en la comisaría con los niños. En su lugar, ella y su esposo huyeron a Hawái. Lori fue arrestada en la isla hawaiana de Kauai el 20 de febrero de 2020 y regresó a Arizona. Se realizó una búsqueda en la casa de ella y Chad, pero no se encontraron niños ni signos de su presencia. Su esposo, Chad, quien la había defendido e insistido en que ella no tenía hijos, ahora estaba bajo sospecha. El 9 de junio, la policía descubrió restos humanos enterrados en el patio trasero de la pareja. Los cuerpos de la desaparecida Tylee y su hermano menor, JJ, fueron identificados mediante análisis forense. Chad fue arrestado de inmediato por ocultar pruebas y complicidad. Las autoridades decidieron entonces exhumar los cuerpos de Tammy Daybell y Alex Cox para determinar las verdaderas causas de la muerte. En ambos casos, se descubrieron rastros de productos químicos capaces de causar insuficiencia cardíaca, lo que implica que estas personas no murieron de forma natural. El proceso judicial. El juicio de los esposos comenzó en enero de 2021. Fueron acusados de conspirar para cometer actos criminales de primer grado, robo mayor mediante engaño y fraude de seguros. Además, la muerte de Charles Vallow fue reclasificada como un acto criminal premeditado, en lugar de defensa propia. Según testigos en el tribunal, Lori se refirió a sus hijos como entidades oscuras y prometió salvar sus almas. Había sospechas de que las muertes de Tilly, de 16 años, y JJ, de 7, tenían un carácter ritualista. Específicamente, el cuerpo del adolescente fue parcialmente quemado. Semanas antes de que Chad enviara a Lori un correo electrónico calificando a las personas, le asignó a Tylee una A como un espíritu oscuro. Dada la totalidad de los cargos, ambos cónyuges enfrentan la pena de muerte. Sin embargo, en mayo de 2021, el equipo de defensa de Vallow logró que se la declarara incompetente, lo que detuvo el proceso judicial simultáneamente. Los 5 hijos adultos de Daybell mantienen la inocencia de su padre, creyendo que fue incriminado por Lori y Alex en 2022. Después de recibir tratamiento en una instalación psiquiátrica, se consideró que Vallow estaba en condiciones de comparecer y responder por sus acciones. En marzo de 2023, el juez dictaminó que la mujer no sería condenada a muerte, una decisión que la Fiscalía aún está impugnando. En julio del mismo año fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Chad continúa y aún enfrenta la pena de muerte. Esta historia inspiró el libro When the Moon Turns to Blood de la periodista de investigación Leia Sotile, así como la película de televisión de 2021 de la cadena Lifetime, Doomsday Mom, de Lori Vallow Story, protagonizada por Lauren Lee Smith.
Además, Netflix lanzará una serie documental de 3 partes llamada Sins of Our Mother en 2022, con un episodio dedicado al hijo mayor de Lori, su hijo Colby. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El 16 de noviembre de 2012, el Centro de Despacho del Condado de Lake, Ohio, recibió una angustiosa llamada al 911. La llamada, una adolescente muy agitada, luchaba por comunicarse debido a su angustia. Pronto quedó claro que estaba informando que su hermana mayor estaba atacando a su madre. Los agentes de la ley llegaron rápidamente a la residencia, donde se encontraron con la llamadora frenética. Ella explicó que su hermana mayor, Sabrina Zunick, 18, había apuñalado a su madre. Cuando llegaron, Sabrina salió de la casa, empuñando un cuchillo ensangrentado. La policía exigió que soltara el arma, y ella obedeció. Se encontraron con una escena espantosa dentro de la casa. Lisa Marie McIntosh nació el 20 de mayo de 1971. Lisa, hija de William y Rita McIntosh, era madre soltera y tenía una hija de una relación anterior. Se casó con Kevin Knoffel en 2006, y él tiene un hijo de una relación anterior. La pareja tuvo a su hija en 2009. Lisa, una trabajadora social del Departamento de Servicios para Niños y Familias que se especializaba en casos de abuso infantil, tenía un fuerte deseo de ayudar a los demás, demostrando su dedicación a ayudar a los niños. Kevin y Lisa han decidido convertirse en padres de acogida. La amiga de Lisa comentó que cuando tuvo hijos adoptivos los trataba como si fueran propios. Se esforzaba por ir más allá como madre. Sabrina Zunick, de 16 años, se mudó a su casa en el verano de 2011. Sabrina Zunick nació el 27 de octubre de 1994 en algún lugar cerca de Cleveland, Ohio. Su crianza fue difícil, ya que ambos padres luchaban contra el alcohol y el abuso de sustancias, lo que resultó en un entorno hogareño altamente inestable. Las primeras experiencias de Sabrina fueron empañadas por los problemas criminales de sus padres. Incluso cuando era un bebé, estuvo expuesta a sustancias como el vodka en su biberón para inducir el sueño. Estas circunstancias ayudaron al desarrollo de problemas de comportamiento y salud mental en Sabrina, como TDAH, trastorno de oposición desafiante, trastorno bipolar, ansiedad y depresión. Sabrina fue a vivir con su abuela después de ser retirada de la custodia de sus padres. Desafortunadamente, el deterioro de la salud de su abuela coincidió con la adolescencia de Sabrina, y su comportamiento rebelde se volvió difícil de manejar para su abuela. Sabrina ingresó al sistema de cuidado temporal a la edad de 14 años, viviendo en una variedad de hogares y entornos grupales antes de ser colocada con Lisa y Kevin Knoffel. Sabrina hizo un progreso significativo en cambiar su vida en 2011, gracias al cuidado de Kevin y Lisa. Comenzó a asistir a la escuela de manera regular, destacó académicamente y aspiraba a ser masajista. Sabrina se integró perfectamente en la familia, estableciendo conexiones positivas con las 2 chicas y participando activamente en la escuela. Sabrina decidió quedarse con Lisa y Kevin para completar su educación después de cumplir 18 años y volverse elegible para dejar el cuidado temporal, expresando su felicidad en su hogar. No obstante, surge una pregunta trágica. ¿Qué llevó a Sabrina a apuñalar hasta la muerte a su madre adoptiva frente a las 2 hijas pequeñas de Lisa? Lisa estaba en casa con los niños el 16 de noviembre de 2012, mientras Kevin trabajaba como camionero. Durante la noche, las hijas adolescente y de 3 años escucharon los gritos de su madre y descubrieron a Sabrina apuñalando a Lisa múltiples veces. En medio de la escena aterradora, la niña más pequeña buscó refugio en un armario, mientras que la hija adolescente de Lisa le suplicaba a Sabrina que detuviera el ataque y marcó inmediatamente el 911. La situación fue descrita como completamente caótica, con la angustiada llamada informando a la policía que su hermana había apuñalado fatalmente a su madre. Lisa Knoffel fue declarada muerta en la escena, Sabrina fue arrestada, y el arma del crimen, un cuchillo de 15 pulgadas con una hoja convexa y dentada de 9 pulgadas sin empuñadura, fue encontrada en la casa. Notablemente, Sabrina aceptó la responsabilidad del acto, admitiendo que fue ella quien apuñaló a Lisa hasta la muerte. A pesar de la naturaleza perturbadora del asesinato, la policía estaba preocupada por la brutalidad del ataque a Lisa Knoffel, quien había abierto su hogar para cuidar a un adolescente. El asalto resultó en casi 200 puñaladas, lo que indica un acto vicioso y violento. La policía informó al esposo de Lisa, Kevin Knoffel, de 42 años, quien trabajaba como camionero y estaba en Michigan en ese momento,
Sobre su muerte, Kevin llamó al 911 para preguntar por el bienestar de las niñas, y le aconsejaron recogerlas en la comisaría. Kevin las recogió a las 5 a.m. esa mañana. Durante los siguientes 10 meses, las fuerzas del orden trabajaron arduamente para resolver el rompecabezas en torno al crimen. Los hallazgos de la investigación indicaron un cambio en la dinámica del hogar Knoffel, alrededor de diciembre de 2011. Sabrina Zunick, quien inicialmente estaba contenta en el hogar, comenzó a tener conflictos con Lisa. La celosía surgió como un factor significativo, con Sabrina expresando resentimiento hacia Lisa y acusándola de favorecer a Hailey y Megan, las dos niñas menores de la familia. La investigación se cernía. ¿Podrían estas tensiones haber llevado a Sabrina a cometer el atroz acto de asesinar a Lisa? Varios meses después de su arresto, Sabrina se ofreció a cooperar con la policía a cambio de una posibilidad de libertad condicional de 30 años, en lugar de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sabrina hizo una revelación impactante en sus declaraciones. Afirmó haber tenido relaciones sexuales con su padre adoptivo, Kevin. Sabrina declaró que esta relación comenzó en la primavera de 2012. Tras el arresto de Sabrina, ella afirmó que fue idea de Kevin planear y llevar a cabo el asesinato de Lisa. Kevin Knoffel enfrentaba cargos por el asesinato de su esposa Lisa. Fue acusado de conspiración para cometer asesinato agravado, complicidad en asesinato agravado y 6 cargos de agresión sexual. Durante el juicio, Kevin se declaró no culpable y el enfoque estuvo únicamente en sus cargos. Sabrina, quien previamente se había declarado culpable, aceptó testificar para la fiscalía contra Kevin. La fiscalía argumentó que aunque Sabrina fue quien apuñaló físicamente a Lisa hasta matarla, Kevin estaba al tanto e involucrado en el asesinato. La fiscalía afirmó que Kevin quería terminar su relación con Lisa, como lo evidencian las declaraciones a amigos sobre un posible divorcio. También afirmaron que Kevin se beneficiaría económicamente de la muerte de Lisa, debido a la existencia de múltiples pólizas de seguro. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que indicaban un cambio en el comportamiento de Lisa Knoffel antes de su trágica muerte. La compañera de trabajo de Lisa testificó que en los meses previos a su asesinato, Lisa parecía distraída y hacía un esfuerzo por concentrarse. También mencionó haberle llevado comida a Kevin el día después de la muerte de Lisa, señalando que su comportamiento parecía normal y que vio una foto de Sabrina en el refrigerador. La aparente falta de respuesta emocional de Kevin se acentuó cuando ella lo vio en el funeral de Lisa y lo describió como sin emociones. Otro compañero de trabajo afirmó que Lisa experimentó un cambio significativo en 2012. Lisa comenzó a recibir llamadas telefónicas privadas lejos de su escritorio, lo cual parecía molestarla. Cuando habló con Kevin el día después del asesinato de Lisa, él mencionó que recuperar el salario de $50 con 0 centavos de Lisa sería difícil. La fiscalía llamó a testigos para que declararan sobre el comportamiento de Kevin después de enterarse de la muerte de Lisa. Kevin fue descrito como tranquilo por los oficiales de policía involucrados en el caso. Los patrulleros que se encontraron con Kevin en el vestíbulo de la comisaría unas horas después de la muerte de Lisa informaron que él parecía relativamente tranquilo durante el encuentro. El detective Brian Jackson del Departamento de Policía de Willoughby Hills testificó durante el juicio, relatando una interacción con Kevin el día después del asesinato de Lisa. Kevin expresó su deseo de entrar a la casa, pero el detective Jackson le aconsejó que no lo hiciera, explicándole que la escena no había sido limpiada. A pesar de las circunstancias espantosas, Kevin no mostró ninguna emoción e insistió en ver la escena por sí mismo, afirmando que había estado en situaciones similares antes. La fiscalía presentó pruebas sobre el dinero del seguro, revelando que Kevin había cobrado fondos del seguro tras la muerte de Lisa. Los testimonios se centraron en las acciones de Kevin Swift la mañana del asesinato de Lisa. Kevin llamó al lugar de trabajo de Lisa para preguntar sobre la documentación necesaria para presentar una reclamación en la póliza de seguro de vida de Lisa con el sindicato. Jill Reynolds, especialista en beneficios de Gordon Food Services, donde Kevin trabajaba como conductor de tránsito, testificó que el día en que Lisa fue asesinada, Kevin se puso en contacto con ella para informar sobre la muerte de Lisa y declaró que planeaba presentar una reclamación de seguro. Esta información fue crucial para establecer una cronología de las acciones y decisiones de Kevin en el inmediato después de la tragedia, lo que ayudó a dar forma a la narrativa de la fiscalía sobre las implicaciones financieras de la muerte de Lisa. La fiscalía informó al tribunal que Kevin presentó varias reclamaciones de seguros el 16 de noviembre, incluyendo una póliza de vida de $250 con 0 centavos para Lisa No. Esta póliza, que fue emitida el 16 de mayo de 2012, proporcionaba cobertura por su vida. Según Christopher Eddy,
un líder de equipo en Guardian Life Insurance Company, que proporciona seguros para Cuyahoga Children and Family Services. Kevin recibió un cheque de $250,000, con 0 centavos como pago por la reclamación. Farmers Insurance le pagó a Kevin $150,000, con 0 centavos por su póliza de seguro de vida a término comprada en 2009. Esto es para Lisa. Después de que Lisa murió, Kevin cambió la póliza de seguro de la propiedad de inquilinos a propietarios y añadió una piscina. Kevin también compró un seguro de auto para un crucero de 2013, un Malibu de 2011 y 2 casas rodantes, utilizando los fondos no solo para pagar su hipoteca, sino también para comprar autos nuevos y una casa en Florida, así como para financiar lecciones de vuelo. Lisa poseía casi $800,000 con 0 centavos. La fiscalía llamó a Sabrina como testigo en las pólizas de seguro de vida que Kevin cobró durante el juicio, y ella testificó que su relación con su padre adoptivo, Kevin, comenzó en la primavera de 2012. Sabrina testificó en la corte que Kevin normalmente la llevaba en coche a la escuela secundaria Willoughby South, y que durante esos trayectos mantenían relaciones sexuales. Ella afirmó que Kevin explicó que no podía divorciarse de Lisa debido a preocupaciones sobre la custodia compartida de Hailey. Según Sabrina, la idea de matar a Lisa comenzó como un pequeño pensamiento. Kevin le enviaba mensajes de vez en cuando, expresando su desagrado por Lisa y sugiriendo que una vez que Lisa se fuera, podrían comprar su propia casa y vivir juntos, y Sabrina podría asistir a la universidad mientras actuaba como la madre de los niños. Sabrina le dijo al tribunal que se acercó a su amiga Autumn Public a principios de octubre para encontrar a alguien que matara a su madre adoptiva. Autumn testificó, preguntándome si podía conseguirle un sicario. Ella declaró que se estaban divorciando y que valía más muerta que viva. Sin embargo, Sabrina finalmente decidió manejar la situación por sí misma. Ella testificó que el 15 de noviembre de 2012, Kevin la llevó a la escuela pero comenzó a llorar después de estacionar. Sabrina afirmó que Kevin reveló que habían tenido una acalorada discusión con Lisa la noche anterior, y que consideraría el suicidio si Lisa no estuviera muerta. Sabrina le dijo al tribunal que estaba asustada por él porque me había enamorado de él. Sabrina respondió asegurándole a Kevin que sería responsable de matar a Lisa, y Lisa murió menos de 24 horas después. La fiscalía llamó al doctor Joseph Andrew Filo, un patólogo forense de la oficina del médico forense del condado de Cuyahoga, para testificar sobre las graves lesiones de Lisa. La autopsia de Lisa fue supervisada por el doctor Filo. Según el testimonio del doctor Filo, Lisa murió como resultado de una lesión en la mandíbula que penetró lo suficientemente profundo como para seccionar la arteria carótida que conecta con el cerebro. Se descubrió otra herida letal en su pecho, que penetró y colapsó el pulmón subyacente. El doctor Filo describió varias cortes en el cuerpo de Lisa como intrincadas y complejas, lo que implica que o bien el cuchillo se torció al entrar, o el cuerpo estaba en un movimiento de torsión. Uno de los dedos de Lisa y un pulgar estaban casi seccionados. El cuerpo de Lisa también mostraba signos de heridas defensivas. El doctor Filo concluyó que la muerte fue causada por al menos 178 heridas punzocortantes e incisas en la cabeza, el cuello, el torso y las extremidades, junto con lesiones musculoesqueléticas, vasculares y viscerales. La brutalidad del asalto se destacó por el hecho de que el cuchillo utilizado se había doblado como resultado de la extrema violencia infligida durante el ataque. La defensa argumentó que Kevin no era culpable, y que Sabrina era la única responsable de la muerte de Lisa. Enfatizan la falta de pruebas físicas que respalden la relación sexual entre Kevin y Sabrina, así como la dependencia de la acusación en el testimonio de Sabrina, el cual argumentan que no es confiable, dado su acuerdo de culpabilidad, a cambio de una sentencia reducida. La defensa afirmó que el motivo de Sabrina para matar a Lisa se originó en una conversación 2 semanas antes de la tragedia. Según su caso, Lisa informó a Sabrina que tenía que ocupar antes del 1 de enero de 2013. Kevin decidió no testificar en el juicio. El tribunal fue informado de que, a pesar de la incapacidad para recuperar mensajes de texto o registros de llamadas telefónicas entre Sabrina y Kevin, los registros oficiales revelaron una cantidad significativa de comunicación. 1.491 mensajes de texto o llamadas intercambiadas entre sus teléfonos móviles desde el 1 de noviembre hasta el 16 de noviembre de 2012. Notablemente, hubo 78 llamadas o mensajes de texto registrados, comenzando a las 7:12 p.m. desde el 15 de noviembre hasta las 12:48 a.m. del 16 de noviembre, media hora antes de la trágica muerte de Lisa.
Después de casi 10 horas de deliberación, el jurado declaró a Kevin culpable de los 11 cargos. Los cargos incluían 6 cargos de agresión sexual, 3 cargos de complicidad en asesinato agravado y 2 cargos de conspiración en asesinato agravado. Kevin fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Sabrina, quien se declaró culpable de asesinato agravado, fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Los procedimientos legales concluyeron con ambos individuos enfrentando penas sustanciales por sus roles en los trágicos eventos. Como resultado, Kevin está actualmente encarcelado en la institución correccional de Lake Erie en Conneaut, Ohio, con una fecha de libertad condicional en 2043. Sabrina está actualmente encarcelada en la institución correccional de Dayton en Dayton, Ohio, con una fecha de libertad condicional en 2042. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Brianna Warlen, una joven, fue despertada abruptamente por una llamada telefónica inesperada a la 1:45 del 18 de diciembre de 2013. Por la mañana, contestó el teléfono y encontró a su mejor amiga Heather al otro lado, sollozando. Heather compartió una conversación reciente que tuvo con su examante, Sydney. Sydney la había llamado, revelando que se había separado de su esposa, expresando arrepentimiento por su propia ruptura e instando a Heather a empezar de nuevo. Brianna preguntó por qué Heather había contestado su llamada. El número resultó ser desconocido, lo que llevó a Heather a contestar. Después de escuchar y calmar brevemente a su amiga, Brianna insistió en que Heather apenas se había recuperado de las dificultades de su ruptura y no debería involucrarse de nuevo con Sydney. Ella convenció a Heather para que volviera a dormir y descansara, y se despidieron. El pintoresco condado de Erie, en Carolina del Sur, es frecuentemente considerado un lugar ideal para vivir. Esta región es bien conocida por sus hermosas playas, siendo Myrtle Beach particularmente hermosa y popular. Aparte de las playas, hay densos bosques, vastos ríos y numerosos pueblos amigables para explorar. El 19 de diciembre, la policía del condado de Erie descubrió un coche abandonado, un Dodge Intrepid verde, estacionado en una zona remota a lo largo del río Waccamaw. Peachtree Landing estaba aproximadamente a 8 millas de Myrtle Beach. Este lugar servía como un muelle para pequeños barcos, y estaba al final de un largo y poco conocido camino que rara vez era transitado por coches. La policía verificó el registro del coche en su sistema y descubrió que estaba registrado a nombre de Terry Elvis. Se enviaron oficiales a su casa, llamaron a su puerta y le informaron sobre el coche encontrado. Terry estaba en casa, viendo la televisión en el sofá de su sala. Resultó que el coche pertenecía a su hija Heather. Terry intentó contactar a Heather por teléfono, pero ella no estaba disponible. Aceptó acompañar a la policía al Peachtree Landing para una investigación más profunda. Terry se sorprendió al ver el coche de su hija en un lugar tan extraño y apartado, pero no estaba inicialmente preocupado por su seguridad. Supuso que el coche había sido robado porque era extraño que estuviera allí sin su dueño. Después de recibir una llave de repuesto de Terry, la policía abrió e inspeccionó minuciosamente el vehículo. No encontraron ningún objeto personal en la cabina, incluyendo el bolso de Heather, las llaves o el teléfono móvil. La preocupación de Terry creció, así que intentó contactar a Heather nuevamente. Todavía no obtengo respuesta. Llamó al restaurante donde ella trabaja. Heather no se había presentado a trabajar, según el gerente, y no estaba programada hasta el día siguiente. Terry informó a la policía de sus preocupaciones, afirmando que tal comportamiento era completamente fuera de carácter para su hija y que algo había salido mal. En ese momento, el coche y la orilla del río donde fue descubierto no se consideraron escenas del crimen porque no había evidencia de una lucha, cristales rotos o sangre. No obstante, las autoridades decidieron llevar a cabo una investigación de personas desaparecidas. La policía y los voluntarios registraron el terreno mientras que los buzos investigaron el lecho del río. Durante la búsqueda se descubrieron restos humanos en el bosque. Sin embargo, fueron identificados como pertenecientes a un hombre desconocido, no a la mujer desaparecida. Los investigadores que buscaban pistas investigaron el pasado de la mujer desaparecida. Heather, de 20 años, era hija de Terry y Debbie Elvis, quienes vivían en el condado. Tenía un vínculo estrecho con sus padres y su hermana menor. El padre de Heather mencionó que su familia siempre ha estado unida y se ha apoyado mutuamente.
Heather era independiente, pero se mantenía cerca de su padre, comunicándose con él todos los días por teléfono en 2011. Heather le dijo a su familia que después de graduarse de la escuela secundaria St. James, quería vivir con su mejor amiga, Brianna Warlen. Sus padres apoyaron completamente esta decisión. A los 20, Heather trabajaba como camarera en el Tilted Kilt, un restaurante de temática escocesa en Myrtle Beach, y quería ser cosmetóloga. La hermana menor de Heather, Morgan, reveló que sus intereses incluían el maquillaje y trabajar frente a la cámara, y era conocida por su creatividad y ambición. Heather también era muy conocida en su pueblo por su amabilidad, actitud despreocupada y perspectiva positiva. Su amiga Brianna observó que cuando la gente la recuerda y habla de ella, sonríe porque siempre tenía una actitud positiva. Heather fue descrita por otra amiga como sociable, de espíritu libre y entusiasta de la vida. Siempre estaba decidida a vivir la vida al máximo. Heather había pasado el año anterior en Myrtle Beach con su mejor amiga Brianna. Le iba bien en sus estudios y todo parecía perfecto. Sin embargo, todo cambió cuando Heather tuvo un encuentro fortuito en el Tilted Kilt, lo que la llevó por el camino de la tragedia. Heather estaba trabajando el turno de día, en un restaurante concurrido una cálida tarde de junio. Mientras charlaba con los clientes, tomaba pedidos y transportaba bandejas a la cocina. Se encontró con Sidney Moore, un padre de 3 hijos de 37 años y hombre de mantenimiento. Sidney tenía un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos de cocina en Myrtle Beach y había recibido un pedido del restaurante ese día. Entablaron una conversación y Heather se sintió instantáneamente atraída por el hombre. Sus interacciones aumentaron después de ese día. Descubrieron que tenían muchos de los mismos intereses y pasatiempos. Heather incluso insinuó sus sentimientos en Twitter, diciendo que le atraían los hombres mayores. A finales de julio, Heather había comenzado a enviar mensajes íntimos a Sidney, quien estaba renovando su restaurante. También les contó a sus amigos y compañeros de trabajo sobre Sidney, revelando que era la misma persona que había mencionado en Twitter. A Sidney le gustaba la atención de Heather y comenzó a visitar el restaurante con regularidad. Frecuentemente se entretenían en la cocina mientras Sidney trabajaba en la reparación de electrodomésticos. Para julio su relación probablemente había progresado de un coqueteo inocente a algo más serio, como lo evidencian los 2 tweets de Heather, enviados en un intervalo de 1 minuto. En un tweet, mencionó que había hecho algo, mientras que en el otro, afirmó que estaba demasiado involucrada para detenerse. Los compañeros de trabajo de Heather estaban al tanto de sus sentimientos por Sidney, de 37 años, y comenzaron a chismear sobre su relación. Un compañero de trabajo admitió más tarde que todos estaban al tanto de su relación y desaprobaban porque Sidney estaba casado. Además, frecuentemente se dirigían a Heather con diferentes nombres y una vez decidieron hacerle una broma. 2 colegas llamaron al restaurante y fingieron ser la esposa de Tammy Sidney. En agosto, los rumores finalmente se confirmaron. Sidney comenzó a aparecer más frecuentemente en el restaurante. Ella estaba constantemente trayendo café y dulces para Heather, sentándose en el área de comedor y esperándola en la puerta trasera después de su turno para que pudieran irse juntas. La pareja discutía frecuentemente su relación con amigos, e incluso Sidney le contó a conocidos sobre sus planes de contratar a Heather como niñera a tiempo completo, cuando él y su esposa se mudaran a Florida. Heather también les contó a sus amigos sobre los planes de Sidney, y todos pensaron que era extraño. Los amantes estaban constantemente al teléfono, y frecuentemente conducían a lugares remotos y apartados en sus coches para tener llamadas íntimas. Heather sabía que esta era una relación tóxica. Heather le decía repetidamente que estaba cansado e insatisfecho con su esposa y que quería irse. Sin embargo, parece que estas eran promesas vacías. Los amigos de Heather le advirtieron que Sidney solo la estaba usando. A mediados de septiembre, Heather parecía estar consciente de su situación. El 21 de septiembre, tuiteó que un ángel y un demonio se enamoraron, pero no terminó bien. Quizás ese fue el día en que intentó poner fin a su extraña relación con Sidney. El punto de inflexión llegó cuando Tammy Sidney, de 34 años, descubrió la aventura secreta de su esposo después de 34 años de matrimonio. Llamó a Heather y comenzó a humillarla por teléfono. La compañera de cuarto de Heather, Brianna, presenció la conversación y luego le dijo a los investigadores que Heather había tolerado los insultos durante mucho tiempo. Tammy una vez afirmó que Sidney solo estaba usando a Heather para sus fantasías, e incluso hizo que Sidney se lo dijera por teléfono.
Sidney repitió las palabras de su esposa diciéndole a Heather que no es importante para él y que es un blanco fácil. Naturalmente, esto molestó a la chica. Sidney y Tammy la hicieron sentir terrible y casi destruyeron por completo su identidad. El fiscal Chris Helms determinó más tarde que Tammy ocupaba una posición dominante en el hogar de los Maurer, dictando dónde y cuándo Sidney debía trabajar y controlando todas sus actividades. Helms también declaró que Tammy estaba furiosa por la traición y no podía perdonar a Sidney y Heather, por lo que decidió arruinar la vida de la joven. Después de que se reveló la verdad, Tammy comenzó a esposar a Sidney y a atarlo a la cama por la noche, impidiéndole salir mientras ella dormía. También cambió la contraseña de su teléfono y lo obligó a hacerse un tatuaje con su nombre en el estómago. Sidney aceptó todo con la esperanza de preservar su matrimonio y su familia. Brianna Tammy afirma que sus ataques fueron más allá de las llamadas telefónicas y se convirtieron en actos sistemáticos de odio. Tammy comenzó a hacer llamadas telefónicas repetidas al lugar de trabajo de Heather, exigiendo que la despidieran. Ella siguió llamando a Heather desde el teléfono de Sidney y enviándole fotos y videos de las dos juntas, incluyendo momentos íntimos. Heather le escribió a Sidney una carta suplicándole que detuviera el acoso de Tammy, lo cual estaba causando problemas en su trabajo. Se sentía triste y molesta por cómo la trataba el hombre que amaba. Heather intentó todo lo que pudo para retomar su vida, incluyendo comenzar a asistir a la iglesia con su mejor amiga a principios de noviembre. Tammy le envió a Heather nuevos mensajes amenazantes, exigiendo que le proporcionara su dirección. Tammy advirtió a Heather que si no cumplía, la encontraría y le impondría severas consecuencias. Tammy también declaró que había estado monitoreando a Sidney desde enero de 2012 y que Heather ya no podía influir en él. Heather estaba completamente agotada, tanto física como emocionalmente, y no podía entender por qué Tammy no la dejaba ir, especialmente porque su relación con Sidney había terminado y quería olvidar todo. Heather le dijo a su amiga que Tammy parecía estar obsesionada con ella. Las cosas finalmente se calmaron a finales de noviembre, más de 2 semanas después de que llegaron los mensajes amenazantes de Tammy. Sidney y Tammy se fueron de viaje a California por 3 días con sus 3 hijos en su nuevo SUV Ford F-150. Con más familia fuera de la ciudad, Heather finalmente pudo relajarse y disfrutar del momento, libre de las amenazas de Tammy. Heather también vivió un momento feliz en su vida cuando pudo conseguir el trabajo de sus sueños como maquilladora en un salón de belleza. Se suponía que iba a empezar a trabajar antes de Navidad. Heather estaba encantada y compartió la noticia con entusiasmo con sus amigos y familiares. Sin embargo, comenzaron a surgir temores en su vida, lo que solo podría empeorar sus problemas con Tammy. Heather y sus compañeros de trabajo en Tilted Kilt notaron a principios de noviembre que había ganado peso de manera inesperada y rápida. Heather se preocupó de que pudiera estar embarazada del bebé de Sidney. Enfadada y aterrorizada, decidió hacerse una prueba de embarazo en el restaurante. La gerente de Heather, Jessica Cook, le dijo más tarde a la policía que estaba desesperada por la situación y temía que Tammy le hiciera algo terrible. Sin embargo, la prueba resultó ser incorrecta. Heather no tenía idea de si estaba embarazada del hijo de Sidney en ese momento. La mejor amiga de Heather también declaró que cuando Heather se hizo una prueba de embarazo en el trabajo a principios de noviembre, no había estado íntima con nadie más que con Sidney. A pesar de sus preocupaciones sobre un posible embarazo en el invierno de 2013, Heather se mantuvo optimista. Decidió que era hora de seguir adelante y empezar de nuevo. Ella esperaba una nueva relación, más feliz y saludable, y aceptó tener una primera cita con Steve Gerrard, un hombre que había conocido brevemente pero que le interesaba genuinamente. Heather y Steve se conocieron el 17 de diciembre alrededor de las 10 p.m. y decidieron dar una vuelta por Myrtle Beach para ver las luces navideñas. Eventualmente se detuvieron en un estacionamiento cercano, donde Steve le enseñó a Heather cómo conducir su auto de transmisión manual. Emocionada, Heather le envió a su padre una foto de ella detrás del volante del coche con el pie de foto. Acabo de aprender a conducir como una verdadera profesional. Steve más tarde declaró que habían programado una segunda cita y la dejó en su departamento en Carolina Forest. Los detectives lucharon por encontrar pistas o indicios específicos alrededor de la 1:15 a.m., así que decidieron crear una línea de tiempo de los eventos que precedieron la desaparición de Heather el 17 y 18 de diciembre. El principal sospechoso era Steve Gerrard, con quien Heather había pasado la noche antes de su desaparición. Sin embargo, después de interrogarlo no se descubrió ninguna evidencia de su implicación
y las sospechas fueron desestimadas. La familia y los amigos de Heather se sorprendieron al enterarse de que, mientras trabajaban arduamente para encontrar a la niña, también estaban contactando al público en general y ofreciendo una recompensa por información sobre su paradero. Tammy Moore, al mismo tiempo, se volvió activa en las redes sociales y continuó insultando a Heather. El 20 de diciembre, Brianna y sus colegas del restaurante informaron a la policía sobre el romance entre Sidney y Heather, causando indignación y llamando la atención de los investigadores que llevaban la investigación. Los detectives citaron a Sidney para interrogarlo. Sidney fue evasivo y reservado durante todo el interrogatorio, afirmando que no estaba cerca del aterrizaje de Peachtree la noche del 17-18 de diciembre. También afirmó que no había tenido contacto con Heather y que estaba viajando con su esposa Tammy en ese momento. Los detectives sospechaban que él estaba mintiendo, pero necesitaban pruebas. Fue entonces cuando los investigadores revisaron el historial de llamadas y los registros telefónicos de Heather y descubrieron las primeras pistas, reconstruyendo los movimientos de Heather el día en que desapareció. Intentaron establecer la conexión de Sidney con estos eventos. Según Brianna, Heather recibió una llamada de un número desconocido el 18 de diciembre por solo 5 minutos. Heather luego intentó repetidamente devolver la llamada al número. A partir de la 1:35 am marcó el número 9 veces indicando su deseo de hablar con alguien que conocía. La policía pudo determinar la ubicación exacta donde se realizó la llamada. Había una cabina telefónica cerca de una gasolinera en Myrtle Beach. Las imágenes de vigilancia revelaron que un hombre desconocido estaba entrando en la cabina telefónica en el momento en que Heather recibió la llamada. Toda esta evidencia fue presentada a Sidney, quien inicialmente negó haber hecho la llamada antes de admitir que llamó a Heather para pedirle que lo dejara en paz. Tammy Moore también fue llamada para ser interrogada, donde habló sobre su matrimonio y la situación, pero negó cualquier implicación en la desaparición de Heather. También declaró que Heather llevaba un estilo de vida inapropiado y que su comportamiento era anormal. Tammy sostuvo que el problema no era solo la infidelidad de Heather, sino también su comportamiento en general. Basándose en sus sospechas, los detectives decidieron revisar todas las cámaras de seguridad del vecindario, lo que rápidamente arrojó pruebas. Poco antes de la llamada de Heather, Sidney fue grabado en video comprando una prueba de embarazo en un supermercado local. Cuando le preguntaron si la prueba era para él, el hombre respondió que era para su esposa. Más tarde se descubrió evidencia aún más convincente, grabaciones de cámaras instaladas a lo largo de un tramo remoto de carretera que conduce al Peachtree Landing. Estas cintas mostraban una Ford F-150. Es muy similar al vehículo de Sidney acercándose al lugar donde se descubrió el coche de Heather a las 3:36 am. Después de unos 10 minutos se van de la zona. Los expertos confirmaron más tarde que el SUV visto en el video pertenecía a Sidney. Él fue la última persona con la que Heather habló, y los investigadores creen que fue la última persona en verla en el Peachtree Landing. Usando los registros telefónicos de Heather, los investigadores pudieron crear una línea de tiempo de sus movimientos recientes. A las 2:30 am, el teléfono de Heather llamó al número del teléfono público que Sidney estaba usando, pero no hubo respuesta. Luego fue a Longbeard's Bar and Grill, en Carolina Forest, que no está lejos de su apartamento. Se quedó allí durante unos 15 minutos antes de dirigirse hacia Augusta Plant Drive. Luego regresó a su barba larga y permaneció allí durante 15 minutos más. Heather intentó llamar a Sidney de nuevo, pero no obtuvo respuesta, así que fue a su apartamento y se quedó allí durante 5 minutos. El teléfono de Sidney recibió otra llamada a las 3:25 am, la cual contestó, y hablaron durante 4 minutos hasta las 3:37 am. El teléfono de Heather estaba en Peachtree Landing, y ella intentó llamar a Sidney 3 veces, todas las cuales no fueron respondidas. La última llamada a Sidney se hizo a las 3:41 y para las 3:42, el teléfono ya había sido desconectado. Las grabaciones de seguridad del vehículo de Sidney sirvieron como evidencia incriminatoria. Sin embargo, se descubrió evidencia comprometedora adicional durante una búsqueda en la casa de los Moore, después de que los investigadores obtuvieron una orden de registro. De manera sospechosa, los Moore retiraron su sistema de videovigilancia del hogar el 20 de diciembre y lo reemplazaron al día siguiente. Aunque los investigadores no pudieron obtener grabaciones del sistema anterior, sí confiscaron las del nuevo. El video muestra a Sidney y Tammy limpiando a fondo el interior de su coche
y luego quemando los trapos que usaron para limpiarlo todo el día en que se instaló el nuevo sistema de vigilancia. En 2014, meses después de la desaparición de Heather Elvis, la policía hizo un avance en el caso. El 21 de febrero de ese año, Sidney y Tammy Moore fueron arrestados bajo cargos de secuestro de Heather. Más tarde fueron acusados de asesinato, a pesar de que el cuerpo de Heather nunca había sido encontrado. Sin embargo, mientras estaban en la cárcel, los Moore se negaron a testificar. La policía continuó su búsqueda del cuerpo de Heather porque no tenían suficientes pruebas para procesar los cargos de delito grave. Finalmente, los cargos de asesinato fueron desestimados. Sin embargo, el cargo de secuestro se mantuvo. Debbie, la madre de Heather, estaba decepcionada de que se hubieran retirado los cargos, pero aliviada de no tener que asistir al juicio y enterarse de los detalles de lo que pudo haberle pasado a su hija. La familia de Heather esperaba que eso motivara a posibles testigos a testificar. Finalmente, los 5 meses de Sidney Moore en custodia no son el final de la historia. En 2017 fue condenado por obstrucción a la justicia y sentenciado a 10 años de prisión. Después de esto, Sidney y Tammy estaban programados para ser juzgados por el secuestro de Heather Elvis. El caso despertó un intenso interés público y recibió una amplia cobertura mediática. En 2019, 6 años después de la desaparición de Heather, se llevaron a cabo varias largas audiencias judiciales, durante las cuales se presentaron numerosos testimonios de testigos, pruebas y evidencias de la implicación de la pareja en el crimen. Después de 2 horas de deliberación, el jurado llegó a su decisión y se hizo justicia. Sidney y Tammy Moore fueron condenados por el secuestro de Heather Elvis. Los Moore fueron condenados a 30 años de prisión cada uno por sus crímenes y la conspiración asociada. El esposo y la esposa cumplirán sus penas de manera concurrente. Después del veredicto, Sidney solicitó hablar en la corte. A pesar de la condena, se mantuvo firme en su inocencia. Se dirigió a los padres de Heather con comprensión y simpatía, diciendo que su hija era una chica maravillosa y que, como padre, lamentaba la tragedia que le había ocurrido. Admitió que no podía deshacer lo que había sucedido entre él y Heather. Pero nada podía cambiar ahora. Los padres de Heather dieron una entrevista después del juicio, que fue extremadamente difícil para ellos. Expresaron la esperanza de que esto no fuera el final, y que Sidney también eventualmente revelaran la verdad sobre el crimen. Describieron a su hija como una joven brillante y sincera que sufrió a manos de hombres engañosos y crueles. Los seres queridos de Heather organizaron una campaña en su cumpleaños en el parque público donde se descubrió su coche. Los residentes de la zona llevaron flores y donaciones al sitio del memorial. Los fondos recaudados se donaron a un centro para personas desaparecidas como un tributo a Heather y para ayudar a su familia en la búsqueda de su hija y en el descubrimiento de la verdad. El cuerpo de Heather Elvis aún no ha sido encontrado. Cada año en su cumpleaños, su familia publica anuncios de personas desaparecidas con la esperanza de atraer la atención y mantener vivos los recuerdos de ella y de otras personas desaparecidas. La madre de Debbie Heather declaró que no podía encontrar paz hasta saber qué había pasado con su hija. Ella sigue con la esperanza de que su persistencia ayude a descubrir la verdad y que alguien eventualmente les diga qué le pasó a Heather. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.